Bienvenidos nuevamente a este tiempo de estudio bíblico en el libro de Apocalipsis. Les invito a que me acompañen al capítulo 21 de este libro y que hagamos juntos una lectura a partir del versículo 9, que tiene que ver con un acontecimiento realmente muy esperado y muy glorioso, la presentación de la Nueva Jerusalén. Por lo tanto, comenzamos haciendo una lectura de este pasaje, Apocalipsis capítulo 21, versículo 9, que dice de esta manera. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo, de Dios, teniendo la gloria de Dios. Y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y los nombres inscritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se halla establecida en cuadro, y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña, 12.000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Y midió su muro, 144 codos, de medida de hombre, la cual es de ángel. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el 10º crisopraso, el 11º jacinto, el 12º amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla. Y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Bueno, una porción, como ven, realmente muy interesante. Vamos a ir viendo algunos detalles. En primer lugar, notemos cómo se introduce el texto. Dice, vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras. Es decir, Juan es invitado a ver una nueva visión que le va a presentar un ángel, uno de los 7 ángeles, aquellos que ya vimos anteriormente que trajeron las 7 plagas, las copas con las 7 plagas de los juicios de Dios. Y entiendo que hay un paralelismo muy intencionado entre esto y la presentación que ya vimos en el capítulo 17, versículo 1. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera. Se introducen en ambos casos las dos porciones de la misma forma. ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito? Bueno, pues el propósito es sin duda acentuar el contraste entre estas dos visiones.
Recuerdan, en el capítulo 17, el anuncio del juicio contra la gran ramera. Y ahora, en este momento, la presentación de la Virgen, de la esposa del Cordero, de la Iglesia. Ambas cosas se contrastan y evidentemente son totalmente diferentes. Pero el hecho de que sean introducidas las dos visiones de la misma manera, pues tiene la intención de hacernos notar que hay una relación de contraste, claro está, entre ambas. Y esa relación es importante y es necesaria. ¿Por qué razón? Bueno, en el capítulo anterior ya vimos los cielos nuevos y la tierra nueva. Esto solamente podía venir después de que hubieran sido destruidos y sacados fuera los viejos cielos y la vieja tierra, en los que estaban bajo la maldición de Dios por causa del pecado del hombre. Para colocar lo nuevo era necesario quitar primero lo viejo. Eso pasó con los cielos y la tierra. Y ahora ocurre lo mismo con la Iglesia del Cordero. Para que ella tome el lugar al que ha sido llamada por el Señor, previamente hay que quitar aquello otro que era fruto del pecado y de la rebelión contra Dios, es decir, la gran ramera. Hay que quitar lo uno para colocar lo otro. El esquema viene siendo el mismo. La gran Babilonia, la gran ramera, son sustituidas por los cielos nuevos, la tierra nueva, la nueva Jerusalén, la esposa del Cordero. Las cosas viejas pasaron, recuerdan, he aquí todas son hechas nuevas. Y ahora lo que tenemos por fin, y es lo que nos va a presentar este pasaje, la visión que tiene Juan, dice: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Lo que tenemos por delante es esta gloriosa visión de la unión definitiva ya, por fin tan anhelada después de tanto tiempo, de la esposa, la Iglesia, con su esposo, con el Cordero. Y entonces la Iglesia solamente entonces se mostrará en todo su esplendor, en toda su gloria. Aunque no debemos nunca olvidar que la gloria realmente debe ser dada al Cordero, al esposo. ¿Por qué razón? Pues porque ha sido Él y nadie más quien ha creado para sí este pueblo, quien ha redimido a su Iglesia, quien la ha alabado, quien se la ha presentado a sí misma como una Iglesia pura, santa. Miremos cómo lo expresaba el apóstol Pablo en Efesios, en el capítulo 5, versículos 25 al 27, de esta forma tan hermosa. Dice allí, Efesios 5, 25, perdón: maridos, amad a vuestras mujeres, perdón, así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una Iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Aquí vemos entonces por qué la gloria debe ser dada al Cordero, al Señor, porque es Él quien ha limpiado, quien ha lavado, quien ha purificado la Iglesia al precio tan elevado de su propia sangre. Y ahora por fin vemos ese momento, como digo, esperado, en el que el esposo y la esposa, el Señor Jesucristo y su Iglesia, se unen ya en el cielo para nunca más volverse a separar. ¿Será igual la Iglesia entonces a como la conocemos ahora? Pues lamentablemente no. La Iglesia de hoy día, pues evidentemente todos nosotros tenemos muchas cosas de las que estamos siendo limpiados y todavía tenemos mucho más que ser limpiado, pero en ese momento ya estaremos libres de toda mancha y disfrutaremos en la plenitud de todo lo que Cristo ha conseguido para nosotros en un ambiente ideal, en los cielos nuevos y en la tierra nueva, en la nueva Jerusalén. Bueno, veamos entonces ahora cómo Juan ve descender la nueva Jerusalén del cielo y la impresión que le causa, porque este es un capítulo lleno de impresiones que él intenta transmitirnos como puede, ya veremos las dificultades que tiene. Dice por lo tanto el versículo 10, y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén,
que descendía del cielo de Dios. Juan nuevamente es llevado en el Espíritu, igual que en otras ocasiones a lo largo de este libro. Está en un monte alto y grande y, como se le había advertido, se le había anunciado que iba a ver a la esposa, a la desposada, a la esposa del Cordero, pues él esperaría ver descender la iglesia. ¿Pero qué es lo que él ve descender realmente? Pues lo que ve descender ante su asombro es la Nueva Jerusalén. Algo de esto ya tuvimos un adelanto, si recuerdan, en el capítulo 21, el versículo 2, ya se anunció previamente, pero ahora ya lo vamos a ver materializado en su totalidad. Ahora, ¿por qué razón, si a Juan se le anuncia que va a ver descender la esposa, por qué ve la Nueva Jerusalén? Bueno, ambas van realmente íntimamente ligadas. La Nueva Jerusalén es la verdadera, la auténtica, la genuina ciudad de Dios, morada de la Iglesia, morada eterna de la Iglesia. Y entiendo, por lo que vamos a ir viendo a lo largo también de este capítulo, como sede central de toda la administración del gobierno de Dios, juntamente con su Iglesia, de los cielos nuevos y la tierra nueva. Hay esta vinculación, por lo tanto, tan estrecha entre la Nueva Jerusalén y la Iglesia, la esposa del Cordero. Y a continuación se nos va a describir la Nueva Jerusalén. Vamos a ir viéndolo poco a poco. Como digo, Juan está asombrado, y asombrado por la gloria que está viendo. Y intenta por todos los medios buscar palabras para expresar para nosotros qué es lo que él estaba viendo. Y no encuentra las palabras, está claro. Busca entre todo lo que conoce y echa mano de, bueno, pues de joyas, los conceptos, las cosas más valiosas que nosotros consideramos en este mundo, para compararlas con ellas. Pero siempre es algo semejante a esto, pero las diferencias son enormes. Estoy convencido que el día que lleguemos al cielo y nos encontremos con Juan y le digamos, hombre, pero esto es extraordinario, ¿cómo no nos lo explicaste? Ya me imagino lo que nos va a decir Juan, lo intenté, pero ¿cómo queréis que os explique la maravilla del cielo con conceptos de la tierra? Pues es que esas palabras son insuficientes, son inadecuadas para describir la gloria que Dios ha preparado. Pues esto seguro va a ser la experiencia que vamos a tener. Ya aquí se va a materializar aquello que hablamos otras veces, recuerdan en Hebreos cuando decíamos que Abraham dejó Ur de los Caldeos para ser un peregrino porque esperaba la ciudad de Dios. Y dice que Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos porque les ha preparado ciudad. Que la idea es que cuando llegue Abraham al cielo no va a lamentarse diciendo, hombre, y yo que dejé Ur de los Caldeos para al fin encontrarme en este lugar tan pobre, con lo gloriosa, con lo espléndida que era aquella civilización de Ur de los Caldeos. Nada de todo esto va a pasar. Cuando Abraham haya entrado en la Nueva Jerusalén, habrá quedado extasiado, maravillado ante toda aquella belleza. Y estoy convencido que habrá dicho, ha valido la pena todos mis largos años de peregrinaje esperando, aguardando esto. Valía la pena de verdad, porque Dios nos ha preparado una ciudad de la que no se va a tener que avergonzar porque alguien quede insatisfecho o decepcionado, ni muchísimo menos. Y Juan, ya digo, tiene ahora auténticos problemas para describir cómo era esta ciudad. En primer lugar, dice que Dios manifiesta su gloria en ella. Versículo 11. Dice que esta nueva Jerusalén descendía teniendo la gloria de Dios y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Bueno, Juan empieza por lo realmente importante. La ciudad tenía la gloria de Dios. Y esto, sin lugar a dudas, era lo más importante de todo. Es decir, Dios mismo estaba en aquella ciudad, en la Nueva Jerusalén. Y eso es lo que hace que ese lugar sea emocionante, sea bello, sea único, la presencia de Dios.
y de su gloria, todo lo que se manifiesta de Dios, que Dios es, pero que manifiesta al mundo. Y ahora intenta describir la ciudad. Dice, su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe diáfana como el cristal. Y la idea parece ser que la luz de la gloria de Dios atravesaba a través de esta ciudad como si fuera una enorme piedra preciosa, proyectando sus rayos y sacando infinidad de colores y de rayos de luz de todo tipo, de una belleza extraordinaria. Algo así debe ser la idea. Una belleza indescriptible se proyectaba a través de aquella luz en aquella ciudad que parecía como una piedra preciosísima. Y ya digo, pues Juan tenía dificultades para explicarnos lo que estaba viendo. Luego dice que nos habla del muro, de las 12 puertas y los cimientos, que son detalles que tal vez a los que tal vez nosotros no dedicaríamos mucha atención. El muro, las 12 puertas y los cimientos. Los cimientos también. Vamos a ver lo que dice, versículos 12 y 14. Y tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y los nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas, y el muro de la ciudad tiene 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Bueno, lo primero que él nota es un muro grande y alto. Y esto, bueno, pues en el mundo antiguo todas las ciudades importantes tenían un muro. Ya saben que yo vivo aquí en Ávila y la UNESCO ha dicho que tenemos la mejor ciudad amurallada del mundo. Al menos entiendo que debe ser la mejor ciudad conservada, que conserva sus murallas del mundo. Y es verdad, una muralla espectacular, enorme, intacta, casi 1000 años de antigüedad, la versión más moderna, porque antes hubo otras versiones mucho más antiguas que habría que remontarse a 2000 o 2000 y pico años antes. Bueno, vivimos en una ciudad amurallada preciosa, fascinante. Usted puede salir por las noches y mirar nuestra ciudad y está iluminada y aún es más bonita todavía que durante el día si cabe. No va a quedar defraudado si usted viene a visitar esta bella ciudad y de paso nos acompaña, también será bienvenido en nuestra iglesia. Pero, bueno, no me desvío del tema. Estamos hablando de murallas. Todas las ciudades antiguas tenían murallas. La nuestra todavía se conserva. Y esto quizás nos extrañe un poco. ¿Por qué razón que esta nueva Jerusalén tenga una muralla? Bueno, porque el propósito de las murallas era defender las ciudades pues, de los enemigos. Pero en este momento en el que nos traslada aquí Apocalipsis, ya no hay enemigos. Todos aquellos que no quisieron creer han sido enviados al lago de fuego y azufre. El diablo, la bestia, el falso profeta, aquellos que no creyeron, resucitaron, han sido juzgados y también han sido enviados allá. La muerte, el Hades, no hay enemigos. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué razón se hace necesario un muro? Bueno, entiendo que no es tanto por necesidad de proteger la ciudad frente a enemigos, no es esta la idea, sino más bien hay que pensar en ello como un símbolo de la seguridad de la que van a disfrutar todos aquellos que vivan en esta gran ciudad. Como ya anunció el profeta Isaías, capítulo 26, versículo 1, no olviden lo que ya tantas veces hemos dicho a lo largo de este estudio, que el libro de Apocalipsis está íntimamente relacionado con todo el Antiguo Testamento. Bueno, pues Isaías 26.1 dice, en aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos. Salvación puso Dios por muro y ante muro. Es decir, no es tanto para defendernos, sino como un símbolo de la salvación, del cuidado, de la seguridad que Dios nos da. Pero tal vez la presencia de este muro tenga otro sentido, otra razón de ser. Y es que a continuación nos va a hablar de las puertas, de las 12 puertas. Y claro está, y ese detalle es muy importante, y para que haya 12 puertas, pues también tiene que haber previamente un muro.
Dice entonces de las puertas, 12 puertas y en las puertas 12 ángeles. 12 ángeles que yo me imagino aquí que funcionarían como una especie de guardia de honor que velaban por la seguridad de la ciudad, aunque no es necesario, ya he dicho, pero como una especie de guardia de honor, asegurando, dando confianza. Y las puertas tenían 12 nombres inscritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel, distribuidas, pues ya hemos visto, al oriente, al occidente, al sur, al norte, en los 4 puntos cardinales. Y, como digo, nuevamente tenemos que volver a mirar hacia el Antiguo Testamento y pensar, puesto que estas puertas tenían inscritos los nombres de las 12 tribus de Israel, pues debemos pensar, ya digo, en el Antiguo Testamento y en la importancia de la nación de Israel. Dios los eligió en el pasado, a raíz de Abraham, con la finalidad de darse a conocer, de manifestarse al resto de las naciones, para que todos los pueblos conocieran al Dios de Israel, al único Dios verdadero, al Creador de todas las cosas. Y fue a través de la nación de Israel que Él se fue revelando. Por lo tanto, no es extraño lo que ahora nos encontramos aquí. ¿Qué es lo que nos encontramos? Pues que en cada una de las 12 puertas de acceso a la Nueva Jerusalén tiene inscrito el nombre de uno de los 12 patriarcas, de las 12 tribus de Israel. Porque es por medio de la revelación dada a la nación de Israel, asumiendo, creyendo en esa revelación, en los pactos, en las promesas y en el mismo Mesías que vino de la nación de Israel, es por medio de ello que podemos ser salvados. Esto lo explica muy bien el apóstol Pablo en Romanos capítulo 9, versículos 4 y 5, donde dice, de los cuales, está hablando de la nación de Israel, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Es a través de la nación judía, el cristianismo está arraigado fuertemente en el judaísmo. Es decir, el cristianismo, tal como lo conocemos, es el cumplimiento de todas las promesas dadas a Israel. Se ha cumplido todo lo que allí fue anunciado y nosotros, no obstante, no nos desligamos de toda esa revelación. Todo lo contrario, creemos en ella. Noten también lo que el mismo Señor Jesucristo dijo acerca de esto, ratificando esta misma verdad. A la mujer samaritana con la que se encontró en Juan, en el capítulo 4, había cierto debate teológico, ya se imaginan ustedes aquella mujer intentando debatir asuntos importantes espirituales con el Señor, y el Señor le va colocando cada cosa en su lugar. Y una de las cosas que le dice es, la salvación viene de los judíos. ¿Por qué? Pues por esta misma razón que estoy explicando, porque es a través de ellos de donde ha venido el Mesías, es a través de ellos que recibimos, nos beneficiamos, somos incluidos en los pactos y en las promesas de Dios. Por lo tanto, es muy apropiado las 12 puertas con los 12 nombres inscritos de las 12 tribus de Israel. Notemos y fijémonos también, por otro lado, en la disposición de estas puertas, cada una en grupos en las 4 direcciones cardinales. Y eso, pues una vez más, como digo, está relacionado con el Antiguo Testamento, porque en la antigüedad, lo pueden ver en Números en el capítulo 2, cuando en la época de Moisés, cuando el pueblo de Israel acampaba, Dios había establecido el orden en que debían de colocarse cada tribu. Y es muy interesante, léanlo allí. En el centro de todo está el tabernáculo, la presencia de Dios. Y luego en los 4 puntos cardinales, en grupos de tres tribus colocados alrededor del tabernáculo. Y esto es lo que vamos a encontrarnos aquí también. 12 puertas en medio la Nueva Jerusalén, 12 puertas en el muro, en medio la presencia de Dios.
Muy interesante todo esto. Ahora, no acaban ahí los detalles. Luego nos habla de sus cimientos. Dice, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Y aquí es muy interesante esta combinación entre lo antiguo y lo nuevo, entre las 12 tribus de Israel con los 12 nombres de los 12 apóstoles. En un momento son las puertas, ahora son los cimientos del muro. Notemos que son diferentes, pero al mismo tiempo son complementarios. Israel, la Iglesia, diferentes pero complementarios. Las puertas nos han sugerido el camino de entrada, pero el cimiento, los fundamentos nos hablan de estabilidad, nos hablan de permanencia. Y esto es lo que implica. Tenemos que asumir las dos cosas. No vale simplemente con quedarnos con Israel como la entrada si no entendemos lo que han predicado los apóstoles, el fundamento que los apóstoles pusieron, encomendados por el mismo Señor Jesucristo, hablando, enseñando, anunciando al mundo la obra de nuestro Señor Jesucristo, tanto en la cruz como en la resurrección. Y esto es importante subrayarlo y entenderlo así. ¿Por qué razón? Porque no debemos de pensar que son exactamente los 12 apóstoles o las 12 tribus de Israel, que tenían, por lo menos en lo que respecta a las 12 tribus de Israel, cuántas cosas oscuras, muy turbias hubo en esas tribus desde el mismo origen. Ya se acuerdan la historia aquella vendiendo a su hermano Jacob, pero luego la historia de infidelidades de cada una de las tribus, de barbaridades cometidas. Bueno, no es tanto el nombre de las 12 tribus, o sea, en cuanto a los patriarcas o las propias tribus, ni tampoco los nombres de los 12 apóstoles. No es esta la cuestión. Más bien creo que hace referencia a lo que ellos representaban, a lo que ellos enseñaban, lo que ellos significaban en la historia de la revelación de Dios. Y ya digo, pues que nos hablan de las promesas anunciadas a Israel, nos hablan del anuncio de los apóstoles en relación a nuestro Señor Jesucristo. En esto, una vez más, coincide el apóstol Pablo, cuando nuevamente en Efesios capítulo 2, versículos 19 al 22, nos dice allí, hablando de la formación de la Iglesia, Efesios 2, 19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados, fíjense, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Esto es la fundación de la Iglesia, donde también se integran conjuntamente judíos y gentiles, sobre este fundamento apostólico. Ahora, es increíble, ¿no?, el altísimo honor que Dios confirió a esos sencillos, algunos de ellos pescadores de Galilea, que luego llegaron a ser apóstoles. Y ahora los encontramos aquí, en los cimientos de la Nueva Jerusalén. Aunque, como dice el apóstol Pedro, no nos olvidemos que nosotros como creyentes somos también piedras vivas edificadas sobre ese fundamento, sobre el fundamento de Cristo, pero también colocado por los propios apóstoles, vamos formando este templo espiritual. Qué altísimo honor también a nosotros Dios nos ha dado de formar parte de algo tan glorioso, tan maravilloso. Nosotros que somos personas pecadoras, débiles, hemos fallado tantísimas veces, Dios ha tenido sin duda una gracia y una misericordia con nosotros infinitas, más allá de lo que nosotros pudiéramos imaginar, para finalmente ocupar ese lugar de gloria enorme con el Señor. Se nos habla también de las medidas de la ciudad y del muro. Dice el versículo 15, el que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se halla establecida en cuadro y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña, 12.000 estadios.
la longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Y midió su muro, 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. Bueno, pues esto nos recuerda también una visión que tuvo el profeta Ezequiel, lo pueden ver en los capítulos 40 y el 42, en las que él medía, en esa visión él medía el nuevo templo. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué es necesario? ¿Cuál es el propósito con el que se mide la Nueva Jerusalén? Y entiendo que puede haber varias razones para ello. En primer lugar, Dios mide aquello que le pertenece. Esto lo hacemos habitualmente si compramos un terreno, medimos, estamos seguros dónde está definida, cuáles son los límites de nuestra propiedad. Dios mide aquello que le pertenece, es la ciudad de Dios, esto por delante. Luego las dimensiones son espectaculares, así que sirve para ofrecernos una idea de la grandiosidad de esa ciudad, de la Nueva Jerusalén. Dice que son 12.000 estadios, que equivale a unos 2.200 kilómetros. Imposible imaginar una ciudad de ese tipo. 2.200 kilómetros de ancho, de largo, de alto. Una ciudad en cubo, perfectamente, en cubo. Impresionante, impresionante. La idea es esta, algo espectacular, fuera de todo lo que somos capaces de imaginar para una ciudad. Luego, el hecho de que sea tan grande, otra de las razones, pues tendría que ver con transmitirnos esa idea de que hay espacio para todos. Y no vamos a estar como sardinas enlatadas. No se trata de esto ni muchísimo menos, ya se hacen ustedes una idea. Como dijo el Señor Jesucristo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay y hay espacio para todo el mundo. Por lo tanto, las medidas nos dan esta impresión. Por otro lado, también nos dice un detalle que no debemos pasar por alto, es que, como he mencionado, la Nueva Jerusalén es cúbica, es decir, mide lo mismo en sus 3 dimensiones. Y volvemos a mirar hacia el Antiguo Testamento para encontrarnos algo similar. ¿Dónde? ¿Cuándo? Pues en el templo, en el majestuoso templo que construyó el rey Salomón, dentro de ese templo, la parte donde se manifestaba la presencia de Dios, es decir, el lugar santísimo, también tenía forma cúbica. Lo podemos ver en Primera de Reyes, capítulo 6, versículo 20. Notémoslo allí. Dice, el lugar santísimo estaba en la parte de adentro, el cual tenía 20 codos de largo, 20 codos de ancho y 20 de altura. Lo cubrió de oro purísimo. Asimismo cubrió de oro el altar de cedro. Entonces ahora vemos esta asociación. La ciudad en forma de cubo, el lugar santísimo en forma de cubo. ¿Qué es lo que nos quiere dar a entender? Pues lo que viene a decirnos es que aquel templo pequeño, insignificante, como el mismo Salomón reconocía, ¿cómo voy a hacer yo un templo para que Dios habite si Dios ha hecho los cielos y la tierra, si Dios es más grande que todo lo que se puede hacer, porque Él es Dios, es el creador de todo? Bueno, construyó aquel templo como una especie de, en fin, siguiendo un modelo, pero en escala muy reducida. Igual que anteriormente había hecho Moisés cuando levantó el tabernáculo. De hecho, Moisés se le dijo clarísimamente que él debía de levantar aquel tabernáculo siguiendo el modelo. ¿Qué modelo? El modelo que había visto de las cosas celestiales. Ahora las cosas celestiales descienden y podemos ver el original, no la copia a escala pequeñita que vimos tanto en el tabernáculo como en el templo de Salomón. ¿Y qué nos encontramos? Pues que aquel lugar santísimo en el templo de 20 codos por 20 codos por 20 codos, ahora se convierte, vemos la realidad en sus auténticas dimensiones. Ese lugar santísimo es la Nueva Jerusalén que desciende del cielo gloriosa. Y nos transmite, por lo tanto, la idea de que esa ciudad en su totalidad es el lugar santísimo, el lugar de la misma presencia
de Dios, igual que el lugar santísimo era el sitio donde se manifestaba Dios en el orden antiguo. Ahora es la Nueva Jerusalén. Por lo tanto, todas aquellas personas creyentes que vivamos en la Nueva Jerusalén, pues estaremos siempre, permanentemente dentro del lugar santísimo, teniendo una experiencia constante e intensa de la presencia de Dios en nuestras vidas, disfrutando de una adoración plena, sin ningún tipo de impedimento. Esta es la idea que creo que nos quiere transmitir. También nos da las medidas del muro, dice 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel, es decir, unos 64 metros de altura, el equivalente a un rascacielos de 25 pisos. Bueno, un muro sin duda muy alto, pero en todo caso, pues evidentemente pequeño en relación a esa gran ciudad y que dejaría ver desde cualquier lugar pues la gloria de la ciudad. Vamos a ver también los materiales de los que estaba hecha. Versículos 18 al 21. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro semejante al vidrio limpio. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el undécimo jacinto, el duodécimo amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro transparente como vidrio. Bueno, Juan ya había quedado impresionado al ver descender la Nueva Jerusalén del cielo, pero ahora donde está, que no cabe dentro de su asombro y de su emoción, es cuando entra por fin dentro de la ciudad, y entonces sus ojos se le abren, su rostro se ilumina más todavía, cosa que me parecía ya imposible. ¿Y qué nos va a decir? Bueno, pues va a intentarlo, transmitir la impresión mucho más fuerte todavía que la primera impresión que había tenido. Dice que la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Bueno, pues una vez más él va a intentar comparar la belleza de aquel lugar con las cosas más bellas que nosotros conocemos en este mundo. Todo para intentar transmitirnos la idea del brillo, de la luminosidad, de la gloria de Dios. Y Juan está, entiendo que asombrado, pues supongo que igual que nosotros, ¿no? Y se detiene en ello, hasta los mismos cimientos del muro estaban adornados de 12 piedras preciosas. Yo nunca en la historia, nunca he oído de que un constructor se preocupe lo más mínimo porque los fundamentos, los cimientos de una casa o de un edificio parezcan bellos. Porque es que nadie los va a ver, quedan subterráneos, siempre quedan enterrados. Y Juan dice, es que los cimientos del muro estaban adornados de piedras preciosas, y nos da aquí las referencias de estas piedras preciosas, que es prácticamente imposible de identificar, porque los nombres de esas piedras preciosas antiguamente no siempre se corresponden con las que tenemos hoy día. Nos transmiten una idea, y creo que es esa que les he explicado antes, pues la impresión de belleza que le causó a Juan, y que él intenta explicarnos de esta manera. Ahora, todo esto viene a ser también el cumplimiento de otra profecía del profeta Isaías, capítulo 54, versículos 11 y 12. Pobrecita, fatigada con tempestad, sin consuelo. He aquí que yo cimentaré tus piedras sobre carbunclo y sobre zafiros te fundaré. Tus ventanas pondré de piedras preciosas, tus puertas de piedras de carbunclo y toda la muralla de piedras preciosas. Bueno, pues ya digo, el cumplimiento de una profecía y, bueno, pues también es verdad, piedras que no sabemos identificar, pero que nos comunican algunas ideas muy importantes. ¿Cuáles son? Pues en primer lugar, como ya vengo diciendo, nos transmite esta impresión de una estructura radiante y hermosa. Una ciudad de luz y de color, nada que ver con esa idea que algunos parecen presentar del cielo
como un lugar gris, oscuro. No, 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 no. Nada que tenga que ver con ello. Por el contrario, una hermosura incomparable, lejos de cualquier cosa bella que hayamos conocido en este mundo, mucho más allá. Dios ha creado algo que cuando entremos ahí sentiremos esa misma impresión que Juan está sintiendo. Esa sensación de plenitud, de haber encontrado la cosa más bella. Siempre usted tiene esa sensación de insatisfacción seguramente dentro de su ser. En ese momento quedará calmada por completo. Nada más allá a lo que aspirar. Eso es el cumplimiento de todas las aspiraciones más, de todos los anhelos más elevados que el ser humano pueda tener. Estar en aquella ciudad de luz, de color. Por otro lado, la enorme variedad de piedras preciosas que aquí se nos presenta, pues nos recuerda también la diversidad inagotable de la manifestación, de las manifestaciones de la gloria de Dios. Dios es un ser, es Dios, es inagotable. Nunca llegaremos a conocerle en toda su plenitud. Siempre nos sorprenderá con cosas nuevas y hermosas, siempre, siempre. Y también esta ciudad tan hermosa pues nos obliga a reflexionar en el momento actual, a nosotros, a cada uno, y pensar un poco. A veces los hombres se afanan en este mundo presente, en el día de hoy, por conseguir cosas, por hacerse de riquezas. Y nos damos cuenta que ninguna de las cosas que tengamos aquí de ese tipo nos las vamos a poder llevar al cielo. Pero es que imagínese usted, ¿qué sentido podría tener llegar al cielo con un lingote, con dos, con una carretilla llena de lingotes de oro? ¿Qué sentido tendría llegar al cielo con todo eso? Si en el cielo todas las calles son de oro, ¿qué sentido tiene? Nos mirarían, bueno, es que no es posible evidentemente, pero nos tratarían de locos. Pues así son las personas que intentan hacerse ricos de cosas de este mundo que no se van a poder llevar a la eternidad, cuando lo verdaderamente importante es hacerse tesoros en el cielo, donde las cosas tienen un valor inalterable, nunca se devalúan, no hay quien las robe, no se degradan, son intactas, es nuestra herencia celestial. Pues miremos esa ciudad y su riqueza y recapacitemos a ver si vale la pena estar luchando a veces por cosas en este mundo que son simplemente para nuestra propia vanidad. No hablo de las cosas necesarias de la vida, del trabajo, para mantener una familia, no hablo de esto, hablo de ese otro afán que Pablo hablaba de intentar enriquecerse. Cuando tenemos toda la riqueza del mundo y mucho más allá esperándonos en la patria celestial. Pensemos en esto también. Ahora, dice que las 12 puertas eran 12 perlas. 12 perlas, ya se hacen ustedes una idea del tamaño extraordinario de esas perlas, para que ocuparan una puerta entera. Bueno, sin duda serían enormes, pero creo que la idea que nos quiere transmitir en esta ocasión es, bueno, si la puerta es así de bella, ¿qué habrá detrás? ¿Qué habrá detrás? Esto es simplemente un pequeño adelanto de lo que me puedo encontrar dentro. Una puerta de perlas. Ya les digo yo que cuando lleguemos a esa puerta nos quedaremos maravillados admirando esa belleza, pero sin duda con la curiosidad de entrar dentro. ¿Qué habrá? ¿Qué será lo que hay dentro? Si esto ya afuera es tan importante, ¿qué habrá detrás de sus puertas? Es una invitación a entrar, a descubrir la belleza de esa nueva Jerusalén. Y luego dice que las calles de la ciudad eran de oro puro, transparente, como vidrio. Bueno, normalmente si usted visita ciudades, pues estoy convencido de que usted no se fija en estas cosas. En las calles, si están hechas de asfalto, si están hechas de adoquines, no se fija usted esto. Tampoco va por la ciudad mirando los cimientos de cada casa, no es algo en lo que nos detengamos. Pero es que aquí Juan no cabe dentro de su asombro. Cada cosa le llama la atención, está fascinado, impresionado por tanta belleza, no puede ir acumulando y digiriendo
todo ese cúmulo de cosas hermosas que él va viendo. El muro, los cimientos, las puertas, ahora también las calles, todo hermoso. Recuerdo hace tiempo haber leído un artículo en el periódico, me llamó la atención y me lo leí. Estaban inaugurando un hotel de extremo lujo, creo que ese ya superaba las 5 estrellas, no sé si tenía 6 o 7, en el que todo, absolutamente todo era de oro. Todas las cosas que se podían utilizar, toda la decoración basada en el oro. Claro, ya no le cuento, no sé si lo decía, pero ya usted se puede imaginar lo que costaría pasar una noche de hotel en un lugar de estos. ¿Cuánto costará? Todo de oro, un hotel. Pues miren ustedes, aquí tenemos la Nueva Jerusalén, que hasta cuando uno sale, todas las calles son de oro, las puertas de perlas preciosas, todo, absolutamente todo. ¿Qué será vivir en un lugar así? Pues hoy por hoy no nos hacemos una idea, aunque creo que la impresión que nos quiere transmitir Juan sí que llega al fondo de nuestro corazón, dándonos a entender algo impresionante. Como digo, como dice el texto bíblico, calles de oro. Nuevamente ven la conexión inmediatamente con el templo que construyó Salomón. Salomón forró de oro todo, las paredes y también el suelo. Es decir, los sacerdotes cuando caminaban dentro del templo estaban caminando, pisando el oro. Y esto ahora se hace realidad, como antes explicaba, porque llegamos al cumplimiento pleno, donde vemos ya no la escala pequeñita, sino el original que ha dado lugar a aquello otro. Y con esto, pues la descripción de esta ciudad es formidable, pero se da respuesta a una pregunta también que se había hecho anteriormente en el libro de Apocalipsis. La pregunta la encontramos en el capítulo 18, versículo 18, cuando los hombres estaban fascinados y manifiestan su asombro ante la gran Babilonia. ¿Y qué decían? Capítulo 18, versículo 18. Y viendo el humo de su incendio, dieron voces diciendo, ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? ¿Qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Y aquí ahora en Apocalipsis 21 tenemos la respuesta de Dios. Aquella ciudad, la gran Babilonia, era la cima, el clímax de lo que la civilización humana puede conseguir, de lo que el hombre puede conseguir. Y ya recuerdan la cantidad de barbaridades, de atropellos, de atrocidades que se hacían en aquella ciudad. Y era considerada por aquellos hombres como, ¿qué ciudad como la gran Babilonia? Y ahora Dios da su respuesta. Ahora Dios presenta su proyecto. Y su proyecto no tiene punto de comparación con lo que el hombre ha logrado hacer en los mejores momentos de la civilización de este mundo, que en ningún momento ha sido bueno, dicho sea de paso. Pues aquí tenemos el proyecto de Dios, increíble, fascinante, y es la respuesta. ¿Qué ciudad? Pues puede ser como la Gran Babilonia. Como la Gran Babilonia no queremos que sea, pero el proyecto de Dios responde. Es algo infinitamente superior y glorioso. Continúa el texto hablándonos de la presencia de Dios en la Nueva Jerusalén, versículos 22 y 23. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Bueno, la presencia de Dios es sin duda la causa de toda esta gloria y de toda esta su hermosura. La presencia del Dios Todopoderoso en esa ciudad, que la convierte, como vengo diciendo, y esta idea tiene que quedar grabada en nuestras mentes, la convierte en el auténtico templo de Dios, en el verdadero lugar santísimo, en el que ahora somos invitados a entrar. Cada creyente podrá estar allí disfrutando de la presencia de Dios, igual que lo estuvieron antes de que pecaran Adán y Eva en el huerto del Edén, a la luz del día, caminando con Dios. Esa será nuestra experiencia en ese tiempo. Será algo, sin lugar a dudas,
incomparable. Nunca hemos vivido ni sentido nada parecido, ni siquiera en nuestros mejores momentos de intimidad con el Señor. Otra de las consecuencias de la presencia de Dios en aquella ciudad es que no tiene necesidad ni de sol ni de luna que brillen en ella, porque Dios mismo, yo no sé si habrá sol y luna, pero Dios mismo será quien dé luz, su propia gloria traerá luz allí. Y se cumplirá una vez más lo que dijo el profeta Isaías, capítulo 60, versículo 19. El sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová te será por luz perpetua, y el Dios tuyo por tu gloria. Notemos de paso aquí un detalle muy interesante, y es que hay una armonía, una igualdad absoluta entre el Padre y el Hijo. Noten lo que dice: la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera, en un plano de igualdad. Como diría el Salmo, primera de Juan, capítulo 1, versículo 5, Dios es luz. O como el mismo Señor Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo. Por lo tanto, estas son consecuencias de la presencia de Dios en ese lugar. Y otro detalle más, dice que las naciones llevan su honor y su gloria a la nueva Jerusalén. Versículo 24, y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. Bueno, pues aquí nos deja con ciertos interrogantes. Por un lado, ¿a qué naciones se refiere? Pues la conclusión más evidente es que serán gentiles, serán naciones gentiles. Es decir, no serán exclusivamente judíos. Esto es quizás lo más claro. Pero más allá, pensar en a qué naciones se puede referir, pues no lo sabemos. No lo sabemos y no lo podemos saber porque todo en ese momento será nuevo. No habrá una correspondencia exacta entre las naciones que conocemos hoy en día y las naciones que habrá en ese momento. Lo que nos queda claro parece ser es que habrá diversidad de naciones, aunque, por supuesto, no naciones fundadas sobre las mismas bases, sobre los mismos criterios que en este momento se fundan las ciudades que conocemos. Habrá un nuevo orden mundial, sin duda, se crearán nuevos pueblos, nuevas naciones, gobernados por los creyentes. Esto creo que es interesante. ¿Recuerdan ustedes la parábola de las minas que contó el Señor Jesucristo en Lucas capítulo 19? El Señor se fue, repartió unas minas y luego volvió y pidió cuentas. Y a los que habían sido fieles les dijo, bueno, sobre 10 ciudades te pondré. Bueno, para que las administrara. Entonces la idea puede ser precisamente esta y encaja perfectamente con lo que estamos viendo aquí. Es decir, habrá nuevos pueblos, habrá nuevas naciones, administradas por los creyentes en función de su fidelidad en este tiempo presente. Y administrarán, y de lo que tengan llevarán su gloria y servirán al Señor en la nueva Jerusalén. Traerán su gloria y su honor a ella, todos los gobernantes de la tierra. Por lo tanto, Jerusalén actuará, entiendo, como una especie de lugar central del gobierno de Dios, de la administración de Dios, bien que Él contará con los creyentes alrededor. Nos dice que sus puertas nunca serán cerradas, pues allí no habrá noche. Normalmente las ciudades antiguas cerraban sus puertas al anochecer, pues para impedir que entraran pues, ladrones, delincuentes, invasores o otras personas que pudieran resultar peligrosas. Pero aquí no hace falta. ¿Por qué? Porque hay una total seguridad y tranquilidad y paz. Ya no habrá noche, no habrá tampoco personas ni ninguna cosa de la que temer. Desde luego que no. Viviremos un día sin fin. Como dijo Isaías en el capítulo 60, versículo 11, tus puertas estarán de continuo abiertas, no se cerrarán de día ni de noche, para que a ti sean traídas las riquezas de las naciones y conducidos a ti sus reyes.
todo esto, visto en su conjunto, pues quizás nos da una idea de que no todos vivirán permanentemente en la Nueva Jerusalén. Las puertas abiertas para permitir un tránsito, las naciones traerán también sus riquezas y su gloria a la Nueva Jerusalén. Podríamos pensar un poco, tal vez, en lo que ocurría en el antiguo orden, en el pueblo de Israel. Jerusalén, evidentemente, era la capital del gobierno de Israel. Pero muchos israelitas vivían fuera de Israel, de Jerusalén, pero en las fiestas solemnes ellos volvían una y otra vez a Jerusalén para celebrarlas allí en la presencia de Dios. Así que muy probablemente, pues, la Nueva Jerusalén estará abierta permanentemente y será un lugar formidable, centro de toda la organización del gobierno mundial de Dios, y los creyentes entrarán, saldrán, estarán sirviendo al Señor en 1000 áreas diferentes, gobernando y administrando cosas pues en función de su capacidad adquirida en base al servicio que hemos realizado en este momento presente. No olviden que ahora nos estamos formando para lo que viene después. Pues será sin duda algo maravilloso. Yo no sé describirlo en su totalidad, intento atar cabos a raíz de otras cosas que vemos en la palabra de Dios, pero sin duda la realidad superará con creces todo lo que yo les pueda decir. De eso pueden estar completamente seguros. No me reclamen nada si me ven en el cielo, porque pues a mí, aún más que a Juan, me pasa lo mismo, que es imposible hablar de todas estas cosas con exactitud. Tenemos ideas aproximadas, pero todas ellas coinciden en un mismo punto: la gloria, la maravilla de ese lugar. Y por último nos habla de los habitantes de la Nueva Jerusalén. Versículo 27, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Ya recuerdan cómo era la antigua Babilonia. Bueno, pues madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Pero aquí, en la Nueva Jerusalén, dice que no entrará cosa inmunda o que hace abominación y mentira. Será radicalmente diferente de cualquier otra civilización que hayamos conocido en nuestra historia. Será un sitio maravilloso. Y dice que habrá un registro de los habitantes de esta nueva y gloriosa ciudad. Los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Lo que viene a decir es que nadie podrá estar allí si no ha creído en la obra salvadora de nuestro glorioso Señor Jesucristo. Esa es la clave. Estar inscritos en el libro de la vida del Cordero implica necesariamente haber creído en Él. Solamente ellos podrán entrar. Ahora, cualquier persona puede creer en Cristo de esta manera, creer de verdad, por medio de la fe y el arrepentimiento, aceptándole como Salvador y como Señor. ¿Y qué puede haber que impida al hombre aceptar a Cristo de esa manera? Si todo, absolutamente todo, son ventajas, beneficios. Bueno, es cierto que puede haber algunos inconvenientes en este mundo por ser creyentes, eso no lo discutimos, pero el tiempo presente es inmensamente corto en comparación con lo que es la eternidad. Y la eternidad es tan gloriosa. El destino eterno que espera, que aguarda a los creyentes es tan increíblemente hermoso. ¿Qué razón puede haber para no creer? Ser liberados de nuestra vieja naturaleza, de nuestros pecados, y disfrutar libres ya de todo ello del Señor en un ambiente tan maravilloso. Pues no le veo ninguna razón para no creer en el Señor. Si yo ahora mismo despertara, yo qué sé, por decir una barbaridad, de un coma y descubriera que no soy creyente, si yo entendiera estas verdades, por un lado lo que Cristo ha hecho por mí, lo que en la cruz y lo que ha preparado para mí, inmediatamente en este mismo instante me pondría de rodillas y le pediría a Dios el perdón de mis pecados. Yo quiero estar con el Señor. ¿Qué puede impedir a las personas que no quieran lo mismo? Es extraño, es una cosa con la que siempre me ha chocado tanto, ¿no?
En todo caso, yo les animo, ante la visión espectacular de esta nueva Jerusalén, les animo a buscar al Señor, a reconciliarse con Él. Si no son creyentes, búsquenle de corazón, vale la pena. Nunca se arrepentirán de ellos, se arrepentirán de sus pecados, pero nunca de haber creído en Cristo. Pues lo dejamos aquí por el momento y nos quedamos con esta hermosa visión de la gloria de Dios manifestada en la Nueva Jerusalén. Que el Señor les bendiga muy ricamente. Gracias por habernos acompañado una vez más en este tiempo de estudio bíblico. Gracias.